Las brasas de la traición. Libro 1. La maldición. Capítulo 1. El despertar. Parte 3. En el bosque de los susurros, cada paso de los caballos sobre la nieve crujiente parecía despertar ecos entre los abetos centenarios, cuyas ramas bajas se curvaban como dedos huesudos, intentando alcanzar a las fugitivas. Freya guiaba a los caballos con mano firme, su respiración formando novecillas en el aire helado que olía a pino y a tierra congelada. Lina, sentada rígida sobre Silver, apenas parecía notar las ramas que le arañaban los brazos desnudos. Sus ojos violetas, normalmente tan expresivos, reflejaban el vacío de quien ha visto derrumbarse su mundo entero en una sola noche. Tenemos que seguir hacia el sur, murmuró Freya, consultando las estrellas visibles entre el follaje, hacia el paso del cuervo. El camino se estrechaba cada vez más, obligándolas a avanzar en fila india. A su izquierda, las laderas de las montañas del Norn se alzaban imponentes, sus picos nevados brillando bajo la luz de la luna llena como dientes de algún gigante dormido. A la derecha, el terreno descendía abruptamente hacia los valles silentes, donde, según las leyendas, las almas de los traidores vagaban sin descanso. Freya conocía estas historias mejor que nadie. Como hija del herborista principal de Northernlicht, había crecido escuchando los cuentos de las mujeres del matriarcado. Recordó cómo su propia madre le había enseñado que en su sociedad eran las mujeres quienes llevaban las riendas del poder. Las Erbhagin, las señoras de la herencia, que decidían qué bienes pasaban a qué hijas. Las Kriegsherren, las señoras de la guerra, dirigían las defensas, y las Munkpriesterinnen, las sacerdotisas lunares, interpretaban los designios de los dioses. Todo lo contrario de los reinos vecinos, donde los hombres acumulaban tierras y títulos como perros guardando huesos. Un sonido lejano hizo que Freya aguzara el oído. Pasos, voces. Lina, susurró deteniendo a Brown Fox. Escucha. Pero su amiga no reaccionó. Sus manos, aferradas a las riendas de Silver, temblaban levemente, pero su mirada permanecía perdida en algún punto entre el presente y el horror reciente. Freya maldijo entre dientes. Sabía que el shock podía paralizar incluso a las mentes más fuertes, pero no tenía tiempo para eso. Con movimientos precisos ató las riendas de Silver a su montura y sacó de su bolsa una pequeña bolsita de terciopelo azul. Esto te ayudará, dijo, colocando entre los labios de Lina una pasta amarga hecha de raíz de valeriana y esporas de hongo lunar. Lo preparó mi madre para, para cuando vinieran tiempos difíciles. El efecto fue casi inmediato. Los ojos de Lina recuperaron algo de su enfoque habitual, aunque el dolor en ellos era ahora más evidente que nunca. Freya, su voz sonó áspera, como si llevara años sin usarla. ¿Qué ha pasado? Freya contuvo un suspiro de alivio. Adriano ha traicionado a tus padres. La mansión arde. Goran nos compró tiempo, pero no mucho. Lina sintió lentamente, como si cada palabra fuera un clavo que se hundiera en su corazón. ¿A dónde? Al bosque de Nevelar. Goran dijo que encontraríamos a la guardiana. El nombre pareció despertar algo en Lina. Sus dedos se cerraron instintivamente alrededor del medallón familiar. Rivactagin, murmuró, pero nadie ha visto una guardiana en generaciones. Freya no respondió. En lugar de eso señaló hacia adelante, donde el sendero se bifurcaba. El camino de la izquierda lleva al paso del cuervo, el de la derecha a las tierras bajas. Lina siguió su mirada. Incluso en su estado entendió que aquello no era una pregunta. Northernlift nunca se someterá a Adriano, dijo con una chispa de su antiguo fuego. Las Abhagrin no lo permitirán. Pero ella sintió, aunque no estaba tan segura. El matriarcado de Northernlicht era fuerte, pero Adriano había estado tejiendo su red durante años. Como hombre extranjero nunca podría gobernar abiertamente, pero ¿cuántas de las mujeres del consejo estarían ya bajo su influencia? Entonces, ¿izquierda? Preguntó.
Izquierda, confirmó Lina. Pero primero detengámonos un momento. Señaló un pequeño altar casi oculto entre las raíces de un roble anciano. Era una estructura sencilla, tres piedras apiladas, con ofrendas de bayas secas y un trozo de tela azul atado alrededor del tronco. Pero ella sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Un altar del Innominado, murmuró. El tercer dios de la triada, aquel cuyo nombre no se pronunciaba. El dios de las cosas inexplicables, de la suerte caprichosa y de las travesuras peligrosas. La gente le dejaba ofrendas, pero nunca le rezaba abiertamente. Decir su nombre en voz alta era como invitar al caos a tu vida. Lina desmontó con torpeza y se acercó al altar. De su bolsillo sacó una moneda de plata, con el rostro de su bisabuela, la fundadora del linaje Sternenlich. Para ti sin nombre, susurró, colocando la moneda entre las piedras. Por favor, guíanos. Freya contuvo el impulso de protestar. Sabía tan bien como Lina que el Innominado no era un dios al que se le pedían favores. Su ayuda, si es que llegaba, siempre tenía un precio. Pero también sabía que en tiempos desesperados, hasta las supersticiones más peligrosas parecían mejor que nada. El viento susurró entre las hojas. Primero colocó la moneda sobre la piedra, como si la mostrara. Después la lanzó al aire con destreza, y ésta, al caer, golpeó la piedra con un tintineo ominoso. Vámonos, dijo Freya abruptamente. Ayudó a Lina a montar de nuevo. La noche no nos espera. Mientras retomaban el camino, Freya no pudo evitar pensar en los tres dioses y cómo sus influencias contradictorias habían moldeado el mundo que conocían. Por un lado estaba la diosa de la inteligencia del hogar, cuyo culto menguaba cada año, aunque sus sacerdotisas aún gozaban de respeto. Era la única deidad que seguía apareciendo ocasionalmente. Tomaba la forma de una mujer sabia que caminaba entre los mercados o se sentaba en las plazas a escuchar los problemas de la gente. La última aparición en Northernix había sido 10 años atrás, cuando había bendecido el nacimiento de Lina, prediciendo que llevaría la luz de la luna donde solo hubiera sombras. Luego estaba el dios de las artes y la guerra, cuyo clero masculino y aristocrático acumulaba riquezas mientras justificaba conquistas y desigualdades en su nombre. Según los textos antiguos, había sido el perfecto de Adriano, con sus enseñanzas sobre ambición y poder. Y, por último, el Innominado, tan impredecible como una tormenta repentina. El sendero se hizo más empinado, obligándolas a concentrarse en el terreno. A medida que ascendían, el aire se volvía más delgado y frío. Detrás de ellas, el resplandor del incendio en Northern Licht había disminuido, pero el humo aún manchaba el horizonte. Freya, la voz de Nina sonó clara por primera vez desde que habían huido. ¿Crees que alguien más sobrevivió? Freya quería mentir, decirle que por supuesto, que las mujeres del matriarcado eran fuertes, que resistirían, pero antes que nada Lina merecía la verdad. No lo sé, pero Adriano es listo. Sabe que no puede gobernar sin al menos la apariencia de legitimidad. Probablemente mantendrá con vida algunas de las Abhagrin, a menos al principio. Nina sintió, con su perfil recortándose contra la luz de la luna. Entonces tenemos que llegar a Nevelar, encontrar a la guardiana y regresar. Y no, esto no era una pregunta, era un juramento. Freya aliviada sonrió por primera vez en horas. Sí, pero primero el paso del cuervo y después un ruido repentino las hizo callar. Algo se movía entre los árboles a su derecha, algo grande. Freya alcanzó la espada de Lina, preparándose para lo peor, pero cuando la figura emergió de las sombras, ambas contuvieron un grito. Su sorpresa fue mayúscula, porque no era un mercenario, ni siquiera un animal. Era una mujer. Sí, una mujer con los ojos tan blancos como la nieve.
vestida solo con harapos y cuyo rostro mostraba una paz sobrenatural. Las estrellas sangran, dijo la extraña señalando el cielo, y la luna lleva una corona de espinas. Lina contuvo el aliento, una sacerdotisa de la diosa. La mujer sonrió mostrando dientes perfectamente blancos. No, pequeña, sacerdotisa no, mensajera. Ella sabe que vienen, y ella espera. Antes de que pudieran preguntar más, la mujer se volvió y desapareció entre los árboles, tan silenciosamente como había aparecido. Freya y Lina se miraron. Comprendieron que en ese instante su camino ya no era solamente una huida, ya no solamente huían de Adriano, ahora también corrían hacia algo. Corrían hacia un destino que ni siquiera los dioses podían predecir por completo. Pues muchas gracias por seguirnos escuchando. Bueno, seguirme escuchando. Les debo una disculpa, no había podido grabar. Ya tenía yo estas partes, las había pulido porque tenían algunas cosas que no me terminaban de gustar. Y bueno, afortunadamente ya pude grabarlos. En este momento estoy grabando esta tercera parte, la cuarta y la primera parte del siguiente capítulo. Les agradezco mucho su preferencia, espero me sigan escuchando. Como les había dicho antes, me ayudan mucho suscribiéndose, dándole like si les gustan estos relatos, poniendo sus comentarios y activando las notificaciones. Sé que he prometido mucho el sistema de Patreon, el sistema de Invítame un café. Em, no he podido ajustarlo como yo quisiera. Si tienen ustedes alguna idea de qué podríamos hacer para nuestros suscriptores o con nuestros amigos que nos inviten un café, qué podríamos darles a cambio, háganmelo saber a través de los comentarios. Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.